La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. FARC rompe oficialmente la tregua unilateral a la que se había comprometido con Colombia hace 5 meses. No estaba en nuestra perspectiva la suspensión de la determinación del cese al fuego unilateral e indefinido. Contra nuestra voluntad, tenemos que proseguir el diálogo en medio de la confrontación. La organización criminal tomó la decisión como represalia al bombardeo ejecutado por las Fuerzas Armadas de Colombia, que en las últimas horas lograron dar de baja a 26 integrantes del grupo terrorista. Y a pesar de tratarse del enemigo en esta guerra, también nos debe conmover a todos los colombianos el dolor de las familias de los guerrilleros muertos. Somos todos hijos de una misma nación. El presidente Juan Manuel Santos ordenó el contundente operativo luego de que las FARC asesinaran el pasado 15 de abril a 11 militares que, para resguardarse de la lluvia, dormían en un centro deportivo. Las FARC nunca han estado en tregua. Hace un mes asesinaron vilmente 11 policías en el Cauca. Siguen extorsionando, siguen con el negocio de la coca. Hemos visto el tema de las minas antipersona y cómo se siguen afectando, en este caso menores, niñas. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, desde ángulos de opinión opuestos, el senador y codirector del partido de la U, Roy Barreras, el reconocido analista político y exministro Juan Lozano y el exjefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Hugo Acosta, debaten sobre la decisión de las FARC de reanudar sus acciones terroristas en Colombia, mientras en La Habana, Cuba, continúan negociando un modelo de paz con el presidente Juan Manuel Santos. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la represalia que tomó las FARC ante la operación militar legítima en la que las Fuerzas Armadas colombianas lograron ultimar con una certera operación a 26 integrantes de la organización criminal. La noticia, luego de que el presidente Juan Manuel Santos anunciara el éxito del bombardeo, las FARC respondieron anunciando que reanudarán sus acciones terroristas en Colombia. El punto clave de esta noticia, esta nueva amenaza quiere decir que mientras en Cuba la organización criminal hablará de paz, en Colombia continuará asesinando militares y policías y amenazando con sus actos de barbarie a la sociedad civil. La guerrilla salió precisamente a decir que suspendían su cese al fuego, iniciaban ofensivas militares como un acto de represalia. Por supuesto que estaremos preparados para eso, pero insistiremos en buscar esa paz que el país necesita. El punto clave de la noticia. Las FARC suspenden un cese unilateral que ya venían desde hace varias semanas incumpliendo, según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, pese al compromiso público que hicieron hace 5 meses de respetar una tregua. En por lo menos 21 ocasiones la han violado, cometiendo diferentes actos terroristas. En total hay 21 eventos, digamos, con algún grado de certidumbre de que fueron las FARC. Hay otros 50 en los cuales existe una altísima probabilidad de que hubiesen sido las FARC, pero no contamos con información que permita saber si fueron las FARC o el ELN, porque todos ellos ocurrieron en zonas de operación de esas dos guerrillas. El punto clave de la noticia. Las FARC suspende el cese unilateral de las hostilidades, pero lo hace como lo ha hecho desde el comienzo de la negociación, presionando con actos de violencia al gobierno para que acepte un cese al fuego bilateral. ¿Aceptará el presidente Juan Manuel Santos ese chantaje que no es nuevo, pero que es planteado por las FARC en un momento clave de las negociaciones? Este es uno de los principales interrogantes que deja el anuncio hecho por las FARC en las últimas horas.
La denominada tregua unilateral que este viernes decidieron suspender las FARC había sido decretada por el grupo terrorista a partir del 20 de diciembre de 2014. Este cese de fuegos unilateral que deseamos se prolongue en el tiempo se daría por terminado solamente si se constata que nuestras estructuras guerrilleras han sido objeto de ataques por parte de la fuerza pública. El anuncio y las condiciones planteadas por los cabecillas negociadores de la agrupación criminal fueron recibidas así por el presidente Santos. Que recibimos como un buen regalo, es como una flor que recibimos, pero cuando abrimos el regalo hay un tallo lleno de espinas. En ese mismo momento, el mandatario prometió que no iba a hacer excepciones en el cumplimiento de la obligación constitucional de la fuerza pública, pero 2 meses y 18 días después de iniciada la anunciada tregua unilateral de las FARC, Santos sorprendió con una decisión. He decidido dar la orden al ministro de Defensa y a los comandantes de las fuerzas de cesar los bombardeos sobre los campamentos de las FARC durante un mes. La orden de suspender los bombardeos respondía al cese unilateral de las FARC, que a juicio del presidente sí se estaba cumpliendo. En cuanto al cese al fuego unilateral e indefinido que anunciaron las FARC el 18 de diciembre, hay que reconocer que lo vienen cumpliendo. Bajo el mismo argumento, enmarcado en el llamado desescalamiento del conflicto, el presidente colombiano decidió prorrogar la orden. Las informaciones que me han suministrado el día de hoy, el ministro de Defensa y los altos mandos militares indican que durante este mes las FARC han mantenido y han respetado el cese al fuego unilateral. Por este motivo he decidido prorrogar por un mes más y lo iré haciendo hacia el futuro la suspensión de los bombardeos. Pero la prórroga del cese de bombardeos duró menos de una semana. Poco antes de la medianoche del 14 de abril, 11 militares resultaron muertos y otros 19 heridos. No me voy a dejar presionar por hechos infames como este para tomar una decisión sobre cese al fuego bilateral. El grupo de uniformados fue atacado por las FARC cuando se resguardaba de la lluvia en un polideportivo en zona rural de Buenos Aires, localidad del departamento de Cauca. A todas luces tienen su causa en esa incoherencia de parte del gobierno de estar ordenando operativos militares contra una guerrilla que está en tregua. La masacre de los 11 militares no fue el único hecho criminal perpetrado por las FARC durante su supuesta tregua. Fue una de las 21 acciones violatorias que, según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos CERAC, cometió el grupo terrorista desde el pasado 20 de diciembre y que sumaron 15 víctimas mortales y 36 heridos. Muy bien, yo los invito a que opinen desde ya en nuestras cuentas de Twitter. Ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla sobre el interrogante que les planteamos el día de hoy. Al mismo tiempo que las FARC hablará de paz en La Habana, Cuba, continuará hablando de paz en La Habana, Cuba, en Colombia reanudará sus acciones terroristas. ¿Cuál es su opinión? Yo los invito a que la manifiesten a través de las cuentas de Twitter. Estaremos leyendo cada uno de sus comentarios a lo largo de este programa. Voy a saludar a mis invitados el día de hoy. En nuestros estudios de NTN 24 está Hugo Acosta, es general retirado de la Fuerza Aérea, es jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre otros cargos importantes. Hasta febrero del año 2014 hizo parte de la cúpula militar en Colombia. En Bogotá está Roy Barreras, senador colombiano por el partido de la U, y en nuestros estudios de NTN 24 está Juan Lozano, columnista, analista político, excongresista también y exministro colombiano. A mis invitados les doy la bienvenida. Voy a comenzar con Roy Barreras, en la ciudad de Bogotá, preguntándole, senador, luego de estos hechos en los cuales las FARC ha manifestado que rompe esa tregua unilateral, ¿qué impacto cree usted que tiene este anuncio dentro de esas negociaciones que adelanta el presidente Juan Manuel Santos desde hace 30 meses? Buenas noches, Jefferson, a usted, al general Acosta, al doctor Juan Lozano, mi copartidario y amigo. En primer lugar, después de esta, digamos, presentación editorial del programa, quedan claras dos cosas. La primera,
el presidente Santos tiene la autoridad y la firmeza suficiente para responder a los actos terroristas y a los actos violentos. Lo que ocurrió el día de ayer, ustedes bien lo reseñan, el bombardeo legítimo de las fuerzas militares que causó esas 26 muertes en la guerrilla, es un acto de fuerza legítima del Estado, cuyo comandante supremo es el presidente Santos. Pero también debo resaltar que no es cierto, por esta misma razón, que el presidente Santos esté siquiera ante un dilema y menos ante un chantaje, dudando, poniendo en duda siquiera si va a ceder ante el famoso cese bilateral de fuegos. Ha sido incansablemente reiterativo el presidente Santos en que jamás las Fuerzas Armadas van a dejar de defender a la población civil y no habrá cese bilateral. Tal cese bilateral será, esperamos, el fin de la guerra cuando se firme el fin del conflicto. Y claro, hay que decirle a los televidentes de América Latina, de Colombia, que todo esto es lamentable, triste y cruel, porque la retaliación de las FARC, que no es la que esperan los colombianos lo que esperan no es esa amenaza de nuevos ataques, sino la verdad y la entrega de los responsables de la masacre de los 11 soldados sobre la que nada han dicho los señores de las FARC. Pero el hecho crudo es que ante la retaliación que anuncian habrá más muertos. Como hubo los 11 muertos con los que se rompió ese cese unilateral al fuego por parte de las FARC, 11 militares asesinados vilmente mientras estaban inermes durmiendo. Y antes hubo otros muertos, y hace 24 horas 26 muertos. El presidente Santos ha dicho en las últimas horas que siendo estos muertos guerrilleros también tienen madre y familia, y tampoco nadie aplaudiría cuando veamos esas bolsas negras de polietileno, el reguero de cadáveres en que llevamos 50 años. ¿Qué es lo deseable, Jefferson, entonces? Que los procesos de paz que están adelantándose tengan éxito, que se pare la guerra, que haya paz. Y a nadie sorprendería, a nadie enterado, que se continúe dialogando en medio del fuego, porque esa fue la decisión sabia que en su momento tomó el presidente Santos. No hay cese de operaciones de las fuerzas militares y solo cuando se firme la paz podremos decir que no hay amenaza guerrillera. Señor Juan Lozano, columnista y analista político, excongresista, ¿cuál es su opinión? ¿Debe haber alguna reformulación en este proceso de paz luego de estos hechos que han rodeado las negociaciones en los últimos días? Buenas noches, Jefferson. Un saludo para usted, para todos los televidentes, para el general Acosta y para mi amigo el senador Roy Barreras. Claro que debe haber una serie de ajustes que se introduzcan en la mesa de La Habana. Yo creo que el presidente de la República no tenía opción distinta que la de reanudar, la de recuperar para la fuerza pública la posibilidad de tener operaciones aéreas. Eso era indispensable. Y también por eso, quienes fuimos críticos de la decisión del presidente cuando dijo que se suspendían las operaciones aéreas, hoy debemos respaldar que se mantengan, que la capacidad operativa de la fuerza pública se mantenga en su plenitud para garantizar la integridad no solo de nuestras tropas, sino de toda la población colombiana. Y en la mesa se tiene que aprender de los errores del pasado en los procesos anteriores y en este, para que se pueda concretar un proceso efectivo de paz, si existe esa voluntad de paz. ¿A qué me refiero? El presidente Santos ya aceptó en una declaración pública que hay que ponerle términos y plazos al proceso. Eso no lo digo yo, lo dijo Juan Manuel Santos. Entonces, es la hora de que el presidente vaya señalando cuáles son esas condiciones a las que él se había referido. Las FARC han anunciado temas que los colombianos aplaudimos, como por ejemplo que cese el reclutamiento de menores. Es la hora de que cumplan con esa promesa que le hicieron a Colombia y que devuelvan a los menores que están en sus filas. Las FARC habían ofrecido ayudar de verdad en la tarea de desminado. Ahora vamos en algo así como una presencia diluida que no será en el terreno para adelantar los procesos de desminado mientras estamos llorando una nueva víctima inocente, una niñita de 7 años que cayó ayer en el Cauca. Lo que creo que debe llegar a la mesa es la decisión de no tolerar más crímenes de lesa humanidad mientras se adelantan las negociaciones. El error aquí fue creer que negociar en medio del conflicto era sinónimo de tolerar nuevos crímenes de lesa humanidad. Entonces,
que el presidente ponga las condiciones, que no se toleren más crímenes de lesa humanidad mientras se negocia y que se mantenga a plenitud la capacidad operativa de la fuerza pública para defender a todos los colombianos. General Hugo Acosta, usted que también conoce cómo funcionan las Fuerzas Armadas y cómo perciben este tipo de actos, quiero conocer su opinión. ¿Qué significado tiene este anuncio de las FARC? ¿Para usted es novedoso o sencillamente es algo retórico, teniendo en cuenta que diferentes organismos aseguraron en muchas ocasiones que las FARC venían violando esa tregua desde hace varias semanas? Jefferson, buenas noches. Senador Barrera, buenas noches. Doctor Lozano, buenas noches. Y todos los televidentes, una buena noche. Esta es una reacción típica de las FARC. Las FARC son un grupo criminal, es un grupo terrorista. Y ellos quieren mostrarse fuertes ante los colombianos, tratando de oprimirlos. Ellos no están defendiendo a los colombianos, ellos están oprimiendo a los colombianos. Han existido una cantidad de gestos por parte del gobierno nacional para que este proceso de paz se mantenga. Pero este proceso de paz lo patrocinamos todos los colombianos, pero con unos resultados, con unos objetivos definidos, que en un tiempo definido, no podemos seguir desagrándonos. Ahora no nos pueden salir con el cuento de que hablamos de paz en Cuba y nos dedicamos a cometer, no a desarrollar operaciones militares en Colombia, sino a cometer actos terroristas. Por eso es que los señores de las FARC tienen que seguir catalogados por los Estados Unidos y por la Unión Europea como terroristas, porque esos son terroristas. Que viene una avalancha terrorista y criminal bastante grande, es muy posible. Pero ¿dónde está la razón de ser, señor Iván Márquez, de hacer esto? Usted está entregando a sus hombres. ¿Qué están pensando ellos cuando lo ven a usted en televisión, en las condiciones en que aparece con todo el secretariado allá reunidos, dándole la buena vida, y sus hombres entregando la vida aquí y sometiendo al pueblo colombiano? ¿Qué estaba haciendo el Frente 29 en ese sector del Cauca? Vigilando los cultivos de hoja de coca, controlando las exportaciones por el Pacífico de todos estos narcóticos. ¿Para qué? Para tener una cantidad de dinero, claro, que es lo que ustedes están utilizando para comprar armas y rearmarse, mientras nos convencen con un proceso del cual tenemos ciertas dudas que ustedes realmente están comprometidos. Senador.